hermanos, amigos, muy buenos días. Siempre para mí es una bendición compartirte una palabra de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Quiero que veas lo que dice aquí en Isaías, capítulo 5, versículos del 8 al versículo 12. Mira lo que dice. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas y moradores las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Interesante este pasaje. Y siguen los ay. El ay aquí es un lamento por el juicio que Dios va a hacer por lo que aquí se dice. Y mira lo que vuelve a decir en el versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyunturas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que en sus propios ojos y de los ojos que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan sus derechos. Interesantemente, esta profecía la da Isaías al pueblo de Israel. Y cuando uno lo lee, uno ve que Israel estaba pasando en una situación de decadencia. No solamente principalmente en el área espiritual, pero venía toda una serie de cosas que ellos ya estaban viviendo. Y la decadencia uno la ve en los imperios que han existido, en el de Babilonia, en el de Medo Persa, los asirios, los romanos, etc. Uno ve esa decadencia. Sin embargo, hay naciones, fíjate, que son innovadoras. Y muy interesantemente, la número 1 en el mundo es Corea. La número 2 es Alemania. Y llama la atención que la del número 8, en el lugar 8 está Estados Unidos. Japón en el lugar 9. Francia en el lugar 10. Israel, fíjate, está en el lugar 5. En este momento. México está en el lugar 55. Y esto de la decadencia quiere decir que los imperios, las naciones, inician bien y terminan mal. Esto no solamente puede pasar en un imperio, en una nación, en un estado, en una ciudad. Esto puede pasar en la vida de una persona, en una familia, en un negocio, en una empresa. Ahora precisemos, mire por qué viene la decadencia. Mire lo que dice este pasaje. Número 1, por el materialismo.
Mira lo que dice en el versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? No, y si dice en el versículo, dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin moradores, las grandes y hermosas. Y cuando yo leo esto que va a quedar desolado, escúchame bien, hermano de la iglesia, aún los salones que muchas congregaciones llaman templos, aún esos salones van a quedar, porque Cristo va a venir por su iglesia y nos va a llevar al tercer cielo, y todo lo que está aquí se va a quedar. Y lamentablemente el anticristo, dice la Biblia, que se va a sentar aún en el templo allá en Jerusalén, y va a ocupar, por supuesto, todos estos salones que hay en el mundo. Ahora mira, pues Dios nos ayude a ver esto. Dios está en contra de la codicia, porque la codicia confunde la prioridad de la vida. La codicia es el exceso de algo. Sí, claro. El exceso de comprar, el exceso de comer, el exceso de tomar azúcar, de tomar sal, el exceso de dormir, el exceso de tomar demasiado descanso y no trabajar, o el exceso del trabajo. Esos son codicias, son excesos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo, mira lo que dice en Lucas capítulo 12. Busca ahí por favor Lucas capítulo 12. Mira lo que dice en el versículo 15. Dice Jesús hablando, dice: mirad y guardaos de toda avaricia, no de una sola, de todas las avaricias, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Importante esto. Si a veces Dios no está en contra de los bienes que tú y yo podamos poseer. No está en contra. Lo que está en contra es que el ser humano llegue a confundir sus prioridades y puede llegar a pensar que la vida consiste en los bienes, las cosas, todos los recursos materiales que puede tener. Y la vida, te recuerdo, hermano, amigo de la iglesia, consiste en tener salud, desarrollar las capacidades que Dios nos ha dado, desarrollar los dones, los talentos, vivir en paz, disfrutar la cosecha del trabajo. Mira el consejo que Dios le da. Este es un pasaje interesante. Mira el consejo que da nuestro Dios allá en Primera de Timoteo, capítulo 6. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6, 17. Mira, escucha bien, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Ves? Ahora, a los ricos de este, es decir, Dios está diciendo que van a haber ricos. Claro. Y dice, pero les dice que no pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Escucha bien, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos da todas las cosas, no algunas cosas, todas, y nos las da no en pocas cantidades, en abundancia. Y luego dice en el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras.
dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen manos de la vida eterna. Dios nos ayude a comprender eso. Número 2, en la decadencia, el decaimiento viene por el cinismo ante lo malo. El versículo 18 dice, mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 18 de Isaías. Volvamos a Isaías. Y dice en el 18, ay de los que traen la iniquidad en cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas o como coyundas de carreta. Fíjate nada más. Esta es una advertencia para los ateos que admiten la existencia de Dios, pero rechazan su palabra. Estos ateos que se burlan del cristiano, se burlan de la Biblia, de la iglesia, y se vuelven muy sigilosos, atentos a las fallas de los cristianos. Y yo te digo, amigo de la iglesia, mira, yo te hago la siguiente pregunta: ¿qué es más penado delante de Dios? ¿Ser ateo o que un cristiano cometa un pecado? ¿Cuál es más penado? Yo te dejo esa pregunta. La Biblia lo contesta. Dice ya en Mateo capítulo 12. Busca Mateo capítulo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 12. Dice en el versículo 31. Mira lo que dice. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, con Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y hablar contra el Espíritu Santo está diciendo, el Espíritu Santo, su función es hablarle a las personas de pecado, de justicia, de juicio, explicar la Biblia. Pero la persona al oír esto lo rechaza y le dice: eres un mentiroso. Y ese pecado, dice la Biblia, que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero cuando un cristiano falla, comete una falta, dice primera de Juan 1:9, que abogado tenemos para con el Padre cuando confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Mira, Dios nos ayude a comprender esto. Número 3, la decadencia viene también por el relativismo. En el versículo 20 de Isaías, mira lo que dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto que estás diciendo, hay personas que se rigen por lo que dice WhatsApp, del Instagram, por estos mensajes, aún por la televisión, por lo que dicen psicólogos no cristianos, por los chamanes, por los brujos, etc. Y yo te quiero decir que el ser humano no tiene la capacidad para decidir qué es bueno y qué es malo. Si tuviera la capacidad, el mundo estaría diferente. Pero la injusticia, la hambruna, todas estas agresiones que hay. Hoy hemos visto esta agresión tan tremenda allá en el estadio de Querétaro, en el fútbol. Todo esto viene porque el hombre no tiene la capacidad, las personas de
de poder ellos decidir qué es bueno y qué es malo. Por eso mira lo que dice la Biblia, Proverbios 17, mira lo que dice la palabra de Dios, allá en Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice, el que justifica al impío, al que condena al justo, ambos son igualmente abominación delante de Jehová. No podemos, mira hermano de la iglesia, amigo, no podemos quitar los fundamentos de la palabra de Dios. Porque solo Dios tiene la capacidad para decirnos qué es bueno y qué es malo. Por eso dice el salmista, escribiendo allá en el Salmo, mira el Salmo, lo que dice este precioso Salmo, en el capítulo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mire qué tremendo. Dios nos ayude a comprender esto. Número 4. La decadencia viene por la arrogancia del conocimiento. Lo dice en el versículo 21, esta profecía del capítulo 5 de Isaías, dice, ay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Esta es una advertencia a los soberbios intelectuales, los que dicen no necesitar de Dios, los que son prudentes pero para ellos, pero no para los demás. Y miren lo que dice la Biblia allá en el Salmo capítulo 2. Mira el Salmo capítulo 2, por favor. Búscalo allá en tu Biblia. Salmo 2, voy a leer los versículos 2 al 4. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y mira lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Si tú no puedes estar contra la sabiduría de Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Número 5. Viene la decadencia por corromper la justicia. Y dice en el versículo 23 y 24 que leímos, dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan sus derechos. Mira lo que dice acá, tremendo. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mire qué tremendo es esto. Cuando se corrompe la justicia, por eso cuando Dios nombró jueces allá en el pueblo de Israel, mira lo que les dice allá en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Voy a leer los versículos 16 y 17. Dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Qué tremendo, mira cómo Dios hablando de la injusticia de los seres humanos. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas de esta reflexión? Mira, la Biblia exhorta, nos habla
para que nosotros podamos evitar el decaimiento en la vida, en nuestras familias, en nuestras actividades. Y nos da un principio, mira Dios. Mira el principio que nos da allá en Eclesiastés, este libro precioso que escribe el sabio, el rey Salomón, que se sabe que no ha habido otra persona más sabio que él en la tierra entre los humanos. Y mira lo que dice en el capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 8. Mira lo que dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Mira qué tremendo. Mira este versículo. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Interesante lo que aquí dice. Mira, en el versículo 8 está hablando, dice, se llega a esta situación de decadencia porque no vemos que el final del proyecto es mejor que el principio. Por no tomar en cuenta que el enojo va a llevarnos a una frustración. Por no darnos cuenta que Dios tiene el control de todo. Por no buscar la sabiduría de Dios. Oh, amigo, hermano de la iglesia, Dios no está en contra del dinero, de la riqueza. No, para nada. Dios nos exhorta aquí a que nosotros estemos bien ubicados, a no pensar que la vida consiste en los bienes que uno puede llegar a poseer en esta tierra. Porque yo te recuerdo otra vez de que el día que Cristo venga por su iglesia, todo se va a quedar acá. Y nosotros, ¿sabes qué? Nunca vamos a regresar a este continente. Vamos a vivir en Jerusalén. Eso dice la Biblia. Yo te dejo esta palabra, hermano de la iglesia, y te motivo a ti, amigo, que me escuchas, para que consideres esta palabra. Mira la exhortación tan sabia de la Biblia, que viene de Dios, que nos hace reflexionar de que Dios quiere que el hombre no llegue a decaer, que no empiece bien y termine mal. Por eso es importante, primero, tener a Cristo en el corazón, creer en Cristo como el único y suficiente Salvador, y pedir el perdón a Dios por nuestros pecados. Esto es muy sencillo. Esto lo puedes hacer donde tú estás. Ahí puedes llegar a decir: reconozco que he pecado a Dios y le abro mi corazón a Jesucristo. Ojalá que así sea. Déjame orar. Padre, gracias por tu preocupación por el bienestar de nosotros en esta tierra. Gracias por tus advertencias, por enseñarnos en qué consiste la importancia de la vida. Ayúdanos, Padre, a poder considerar tus enseñanzas, tu dirección, tu sabiduría. Bendice a mis hermanos, amigos, ahí donde están. Bendice sus vidas, sus hogares, lo que ellos hacen en sus negocios, sus empresas. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.